de restitución. Y rápidamente queremos recordar lo que estuvimos predicando el domingo pasado, hablando de restitución. Dijimos pues que no todo el mundo aplica para hablar de restitución. ¿Qué significa la palabra restitución para los que anotan? A ver, los que anotaron el domingo pasado. Devolver algo a su estado original, devolver algo de lo que se había perdido. Y el domingo pasado le pusimos como título pérdidas, ¿cierto que sí? Y todos en la vida hemos perdido algo. Y cuando nos ubicamos en Lucas capítulo 15, vemos 3 parábolas que nos hablan de pérdidas, de personas que perdieron algo. Encontramos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Fueron 3 personas que perdieron una moneda, una oveja, y un padre que perdió un hijo. Y esto nos da a entender que todos en la vida, en cualquier momento, algo vamos a perder. Pero no solamente estamos hablando de pérdidas económicas. Algunas personas han perdido la fe, otros han perdido el gozo, la integridad, la intimidad, la reputación, la buena fama o el buen nombre, como dice su palabra. Pero hablar de restitución, que es el final de todo esto, todavía podríamos decir que estamos en la plataforma de este tema. Como ustedes lo dijeron, restitución es regresar algo en su estado natural o regresar algo a su dueño. Y quiero dejar claro para los que vienen por primera vez a esta serie, y es que hablar de restitución es también pagar el daño. No podemos vivir la vida haciéndole daño a la gente y creer que nos deben pasar cosas buenas. Muchas cosas buenas que nos pasan es por gracia y por misericordia. Nosotros hemos explicado muchas veces lo que significa misericordia. La palabra misericordia es cuando no recibimos lo que nos merecemos, y la palabra gracia es cuando recibimos lo que no nos merecemos. Eso debe quedar claro en la vida del cristiano. Pero también enseñamos quienes aplican para recibir restitución. Número 1, usted lo tiene en la libreta. ¿Cuál es? Número 1, haber tenido algo, ya sea material, alguna posición o un estado emocional. Hoy vamos a encontrar gente que ya no sonríe, gente que no cree en los amigos, que no cree en la amistad, gente que no cree en el amor, que dice nunca más me voy a volver a enamorar. Gente que no cree en la iglesia, porque como pastores, como líderes, te dañamos, te herimos. Y gente que perdió la fe en la iglesia, que perdió la fe en el Señor porque siente que Dios le falló en un momento determinado. Número 2, quienes aplican para restitución, es que debemos tener claro si lo que perdiste, número 1, te lo quitaron o qué, o tú mismo lo perdiste. A veces estamos echándole la culpa a los demás de lo que nosotros mismos perdimos o descuidamos. Y número 3, estar listos para ser restituido. Y de esto decíamos que tenemos que pasar procesos de ¿qué? De madurez. De madurez. Que cuando Dios nos vaya a restituir, estemos completamente maduros para volver a tener en las manos lo que un día perdimos. Y número 4, querer ser restituido. Porque hay gente que dice querer ser restituido, pero está cerrado, está tan dañado, está tan herido, tan enojado con la vida, que no quiere ser restituido. No quiere ser restituido. Porque te fallaron 10 amigos, te quedó uno, déjate de creer en ese amigo. Entonces, el propósito de esta serie es que seamos sanos de adentro hacia afuera. Y el domingo pasado
nos enfocamos en un hombre. ¿Cuál era ese hombre? ¿Cuál era? Mefiboset. Que a este hombre, ¿qué le pasó en la vida? Lo dejaron caer. Y cuando lo dejaron caer, recuérdame, hubo 4 cosas, fueron 4, que él perdió. ¿Cuáles fueron? Número 1, su familia. Quedó huérfano. ¿Cuántos años tenía Mefiboset? 5 años. ¿Qué más perdió? Su área física. ¿Qué le pasó a él? Quedó lisiado. Número 3, su posición, su posición de realeza, su área financiera. De tenerlo todo, en un día no tenía nada. Y número 4, su identidad o su autoestima. Después de ser príncipe, él se sentía como un perro muerto. Y con ese punto hablamos del primer caso, de cuando no es que él haya perdido por descuido de él o por decisión de él, sino que lo dejaron caer. Y hacíamos una pequeña encuesta. Lo que perdiste, ¿te lo quitaron o lo dejaste perder? Y hubo gente muy honesta que levantaba la mano y decía: lo perdí. Otro decía ambas cosas, lo perdí, y otras me la quitaron. Pero en esta mañana trataré de ser muy breve para que puedas entender el punto que quiero hablarte hoy. Y vamos a enfocarnos en una gran historia, que no es la primera vez que predico de esta tremenda historia. Y vamos a hablar también de una familia que perdió, y que perdió mucho. Así que a este mensaje también le he llamado pérdidas. Pérdida 2. Libro de Ruth, capítulo 1. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí ¿cuánto tiempo? 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Para darles qué? Pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron ¿a qué? A caminar. ¿Para dónde? Para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad y volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Y versículo 9 dice: os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en la casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Esta es una tremenda historia que creo que predicar de restitución en este libro nos abarcaría mucho tiempo, porque también tendríamos que hablar de redención. El Evangelio de la Gracia está, si no estuviera este libro de Ruth,
habría una pieza faltante, porque ahí encontramos redención y encontramos uno de los inicios de la genealogía de Jesús. Eso lo vamos a hablar después. Pero quiero ubicarte en el tiempo en el que se escribe este libro de Ruth. Es en el tiempo de los jueces, en el tiempo oscuro de la nación de Israel. Y en la tierra había hambre. Estamos ubicados en Belén, y Belén pertenece a Judá, a la nación que Dios le había entregado a sus hijos. ¿Por qué había hambre en la tierra que Dios le había entregado a sus hijos? La respuesta nosotros la encontramos en Jueces capítulo 2 versículo 11. No lo voy a leer, pero quiero que usted lo lea en casa. Pero el versículo 11 hasta el 19 está la respuesta. Solo leeré el 11. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Créeme que en este punto yo no quiero mostrarte, Anderson, al Dios que la religión nos enseñó, al Dios que está con un látigo dispuesto a castigarte cada vez que tú fallas. No quiero mostrarte eso, porque estamos en el mejor de los tiempos, que es el tiempo de la gracia. Pero tampoco podemos olvidar que todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a recoger. Entonces el pueblo se olvidó de Dios, y como se olvidó de Dios y empezó a adorar dioses paganos, entonces ni modo, vinieron los enemigos, se apoderaron de ellos, y había hambre en la ciudad. Y yo quiero que usted se ubique conmigo, porque a esta parte yo le he llamado Belén. ¿Cómo se llama esta parte? Belén. Sé que muchos lo saben, pero los que no, se los quiero enseñar. Belén significa la casa del pan. ¿Qué significa Belén? La casa del pan. Voy a pedir el favor, si hay alguna familia aquí que me ayude en algo, que tenga aquí sentado a su esposa, a sus hijos. ¿Hay alguien aquí? Chachi se me fue, ¿verdad? Papá, mamá, no hay ningunos. Bueno, necesito un nombre. Bueno, ven, Licea y Juan Carlos, suban. Anderson, ven, que te pareces a Juan Carlos. Siéntense. Miren, quiero ilustrarlo de esta manera porque no quiero que a usted se le olvide esto. Sí, por favor. Yo no quiero que a usted se le olvide esto. Y es que Belén está ubicado en Judá, y Judá significa alabanza. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Y Belén significa casa del pan. Fíjate tú también, hijo. Casa de provisión. Yo quiero declarar que tu casa es casa de provisión. Oye, la gente no lo cree. Tu casa es casa de provisión. Pero también significa la casa de la promesa. Y es la casa del pan. Pero cuando nosotros comenzamos a leer Jueces, Ruth, inmediatamente lo que nos dice es que en la casa del pan, ¿qué era lo que no había? No había pan. En la casa del pan no había pan. Qué cosa tan rara y tan ilógica, que en la casa del pan, que en la casa de la provisión no había provisión. Pero dijimos que también es el lugar de la promesa. Y yo quiero dejarle a usted claro enseguida que también, aunque usted esté en el lugar correcto, va a haber momentos donde el pan va a faltar, donde la provisión va a escasear.
Pero hay una gran diferencia, y es que aunque el pan no esté, las promesas siguen vigentes. Y si Dios dijo de que esta es la casa del pan, aquí siempre va a haber pan. Pero ahora no hay pan. Lo que sucede es esto, Eder Junior. Por favor, mire hacia acá. El problema no es que no haya pan. El problema es cómo reaccionas tú cuando no hay pan. Oye, ¿ustedes por qué están tan callados? Que yo sepa, nosotros somos evangélicos. Y los evangélicos les gusta decir gloria a Dios y aleluya. ¿Hay alguien aquí? Yo necesito que usted deje de idealizar la vida cristiana. Porque aunque usted sea el mejor de todos los cristianos, usted también va a pasar por momentos difíciles. Aquí el problema es cuando no hay pan. Porque cuando no hay pan es cuando se revela el por qué usted está en la casa del pan. Si está por el pan o por el que da el pan. La gente que ama y que ha conocido al que da el pan, aunque no haya pan, se queda en la casa del pan. Porque es que cualquiera se queda en la casa del pan cuando hay pan. Y esta mañana yo le decía a los hermanos, en el momento de crisis es donde nosotros sabemos quiénes están con nosotros, quiénes están a nuestro lado. Por eso bendigo a los que se quedaron conmigo hace 5 años y dijeron: pastora, estás pasando el peor de todos tus momentos, pero yo me quedo contigo, yo te apoyo, porque yo creo que esta es mi casa del pan. Que esta es mi casa de la promesa. Cuando hay pan cualquiera se queda, Etilso. Pero cuando no hay pan, cuando en tu casa todo se pone turbio, lo primero que dices es: me voy. Se te olvidaron los buenos tiempos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando no hay pan, todo lo que sucede en Belén te fastidia. Hola. Hay gente que nunca se dio cuenta si el salmista desentonaba, pero cuando está frío, el salmista desentonó y dejaste de adorar. Ahora bien, en la casa del pan vivían muchas familias. Y ahora estoy frente a la familia del señor Elimelech, alias Juan Carlos. Y yo quiero que usted mire todo lo que compone esta familia. Está Elimelech, el cual su nombre significa Jehová es mi rey. Wow. Sin palabras. Jehová es que mi rey. Recuerde que los judíos ponían los nombres a sus hijos con 2 cosas. Número 1, para darles destino. Y número 2, por lo que había pasado en el momento del parto. Ahora los padres de Elimelech dijeron, profetizaron de que quien iba a gobernar la vida de Elimelech, ¿quién sería? Voy a preguntar otra vez. Los padres de Elimelech dijeron quien iba a gobernar la vida de Elimelech, ¿quién era? Jehová. Nos encontramos con su bella esposa llamada Noemí, alias Lisette. Noemí significa placentera o dulce. Eso es verdad. Su nombre significa ¿cómo?
Significa que esta familia estaba con un hombre que había puesto a Jehová como su rey, como su gobernador, y se había casado con una mujer dulce, con una mujer placentera. Ahora ellos tienen 2 hijos. El primer hijo se llama Malón. Su segundo hijo se llama Kelión. Pero fíjate el significado de los nombres de sus hijos. Malón significa enfermedad. Y Kelión es peor. Kelión significa dolor, desfallecimiento, fatiga o depresión. No, señor. La Biblia no nos dice por qué ellos le pusieron ese nombre a sus 2 hijos, pero podemos creer que nacieron enfermos. Malón significa enfermedad y Kelión significa desfallecimiento, dolor, fatiga o depresión. Tremenda familia esta. Un hombre gobernado por Jehová, casado con una mujer dulce, pero que habían tenido 2 hijos, los cuales habían nacido enfermos. Entonces el punto número 1 en esta mañana son 3 puntitos. Punto número 1: todo comienza con una decisión. ¿Cuál es el punto número 1? Hijo, ponme esto allá, por favor. Esto. Ah, tú estás aquí arriba. Cuidado con la tablet. Todo comienza ¿con qué? Con una decisión. Yo creo que los que son padres entenderán más esta escena. Esta mañana fue bonito porque estaba el pastor Ucride, la pastora Chachi con sus hijos. Pero igual Juan Carlos y Lice son padres. Que Dios guarde que así no sea. Pero Juan Carlos, tú eres el jefe de la casa, la autoridad de tu familia. Y el diseño del varón en la casa es la provisión. Por eso los hombres siempre, los hombres que están ligados al diseño de Dios, siempre sienten la responsabilidad de sostener a su casa. Pero Juan Carlos, imagina que un día tus hijos te piden comida y tú no tienes para darles. ¿Qué crees que sentiría Juan Carlos? Y que ves que estás llorando por hambre y no tienes realmente que darle. A veces cuando uno toma como ese rol, o sea, esa responsabilidad, no se imagina como la magnitud de lo que se viene. Entonces, principalmente cuando empiezan a tomar leche, esa cuestión del pote de leche, eso es parece un meme cuando está el pote de leche vacío, que ya está en las últimas. Eso le entra a uno y que de pronto el pago de la quincena falten 4 días y uno saca cálculo y esto no alcanza para 2 días y ahora. Pero, y bueno, en mi caso, aunque me vean así todo pudiente y púpila, aunque me vean así todo cachezudo, me ha tocado tocar puertas a veces, porque de pronto un solo niño uno se bandea, pero 2. Entonces me ha tocado a veces tocar puertas familiares y esa cuestión, no, préstame esto, no sé qué, ¿no? Y gracias a Dios terminan hasta regalándome la comida, el pote de leche, pues. Para los que no saben, ellos tienen un par de gemelos regalados por el Señor. Después que la ciencia dijo que ellos no podrían tener hijos, Dios le dio un par de gemelos. Pero yo creo que los padres que están aquí
David, ¿has pasado por eso? ¿Qué se siente, David? Y no tengas que darle. Porque es que una cosa es que no haya y los pelados no tengan hambre, pero cuando está diciendo, mami, ¿qué vamos a comer? Papi, ¿qué vamos a comer? Pero no hay. O cuando no tienes para comprar la lista escolar y te toca mandar a tus hijos con los zapatos rotos, quizás el uniforme que tú sabes que ya no aguanta más, una lavada más. El problema de esto, dijimos, es que la circunstancia difícil te puede hacer olvidar el lugar donde tú estás. Porque Dios te colocó en tu lugar de promesa, pero la crisis te puede desenfocar y tomar decisiones equivocadas. Porque ahora aparece en la historia un lugar llamado Moab. El nombre Moab significa letrina o casa de la letrina. ¿Y qué hay en la letrina? Estiércol. ¿Qué hay en la letrina? Porquería. Pero fíjate que en la casa del pan no hay pan, pero en la letrina hay pan. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver a gente que no honra a Dios con pan, y tú que honras a Dios no tienes pan? ¿Tú sabes cuántas veces yo le reclamé a Dios eso? Yo toda mi vida le he servido a Dios, desde niña, toda mi vida. Y yo miraba a mi alrededor y yo decía, oye, Señor, hay tantas mujeres que no hacen lo que yo hago y tienen lo que yo quisiera tener. Una familia, un esposo, unos hijos, y tú a mí no me das nada de eso. Porque estoy mirando a Moab. No te confundas. No todo lo que tú ves que brilla en Moab se llama bendición. Allá atrás como que no me escucharon. Estoy diciendo que no todo lo que brilla en Moab le puedes llamar bendición. Ahora está Elimelech allí. Ojo, todo comienza con una decisión. Y allá está Moab llamándote. Vente. Hey, ven. Y esta mañana poníamos una lista de lo que puede representar Moab para ti y para mí. Una conexión equivocada. Un dinero fácil quizás. Esa mujer 90, 60, 90. Ese hombre corpulento, atento. Puede representar tu Moab hoy. Y te está diciendo, vente. Tú no ves que en Belén te tienen descuidada. ¿Hay alguien aquí? Tú no ves que en Belén ni te miran. Vete de esa iglesia, que allá hay un poco de chismoso. Y no te están echando mentiras, ¿verdad? No idealices la iglesia. Cuando la gente se viene de otra iglesia y que mire que en la otra iglesia, yo le digo, mija, viniste al lugar que no es, porque aquí también es chismoso y bastante. Pero los buenos somos más. Y la gente sabia mira lo bueno e ignora lo malo. Mira esto. Y ahí estaba Moab con los panes. Y ahí está Elimelech, sus hijos llorándole hambre, él desesperado. Por favor, no permitas que las circunstancias decidan por ti. Todo comienza con una decisión. Y Elimelech tomó a su esposa de la mano, tomaron a sus hijos, abandonaron Belén y se vinieron para Moab.
y comenzaron a disfrutar del pan. Come pan. Oye, ¿y eso que están enfermos? ¿Cuál es el punto número 1? Todo comienza con una decisión. Punto número 2. Cada decisión cuenta. Cada decisión, y dame agua. Cada decisión cuenta. Porque déjame decirte que en Moab no te va a ir mal. Es más, en Moab tú vas a tener pan de sobra. Lo que te faltaba aquí en Belén. Lo que sucede es que Moab es atrayente. Y Moab te va a arrullar los primeros días. Te va a pechichar. Déjeme decirle que yo no pechicho a nadie. Que yo no pechicho a nadie. Olicia, yo te pechicho. Depende de las circunstancias. Moab te va a pechichar. Y en Moab, si tú dices que la pared es blanca, aunque sea negra, Moab va a decir que la pared es blanca. Es que en Belén no te entienden. Ven que yo sí te entiendo. Es que en Belén no te dan. Ven que yo sí te doy. Y ahí estaba Elimelech con sus hijos. Elimelech estaba tranquilo. Pero cada decisión cuenta. Belén es la tierra de la promesa. Moab es la tierra que Jehová había desechado. ¿Por qué Jehová desechó a Moab? Porque los inicios de Moab vienen de cuando Lot se salió del propósito de Dios. Y las hijas de Lot emborracharon a su propio padre. Lo emborracharon y tuvieron relaciones sexuales con él. Y de esa relación de incesto salieron 2 hijos, Moab y Amón. Y ambos llegaron a ser naciones. Y Dios le dijo a la nación de Israel: no quiero que ustedes se junten con ellos. ¿Hay alguien aquí? Hay gente a la cual Dios te está diciendo: ámalos, pero de lejitos. Usted no me está escuchando. Ámalos, pero ¿qué? De lejitos, porque te pueden contaminar. Ojo lo que escuchas, ojo lo que ves. Pero el señor Elimelech, por el desespero, llevó a su familia a Moab, al lugar que Dios había desechado. Los sacó del propósito. Y cada decisión cuenta. ¿Qué es lo triste de esta historia? No sabemos cómo ni por qué, pero Elimelech se murió. Mijo, te moriste. Y si tú lees con cuidado lo que dice el libro de Ruth, dice: quedando ella sola con sus 2 hijos. Ya empezó Moab a
pasarte la cuenta de cobro. Porque tarde que temprano Moab te va a cobrar el pan que te comiste. Porque usted creerá que usted está ganando porque estás viendo pan. Y Moab te dice: sigue comiendo, que ahorita yo cobro. Dios mío. Y quedó ella sola. Mi pregunta: ¿es el diseño de Dios esto? Esto no es el diseño de Dios. Por eso nuestro primer programa de Mujer a Mujer, que va a ser el próximo jueves, vamos a hablar de esas mujeres que les ha tocado sola echar a sus hijos para adelante sola, una empresa, como en mi caso, una iglesia. Así que usted no se lo puede perder. Y sabes, como cada decisión cuenta, ahora Elimelech, sin pensarlo, expuso a sus hijos a desobedecer a Dios. Y Malón y Kelión se casaron con mujeres moabitas. Necesito dos chicas acá, por favor. Ya que tú eres la esposa, ven, sube. Ven, Aniso, de pronto aquí Dios puede hacer algo ahí. Pero que caballeros, siéntense. Miren, miren. Sí. Miren esto. Allá atrás me están escuchando. Era el propósito de Dios que ellos se casaran con mujeres moabitas. Ya Dios había dicho que no. Pero ¿cómo hacían estos muchachos si la decisión los había sacado del lugar de la promesa? Por eso, papás que están aquí, cada decisión cuenta. Cada decisión cuenta. ¿A qué estás exponiendo a tus hijos? A tu familia. Y ellos tomaron mujeres moabitas y las tomaron como esposa. Nunca el propósito de Elimelech fue quedarse en Moab. Pero Moab te arrulla, y una vez que tú entras, difícilmente tú podrás salir de Moab. ¿Tú sabes cuánta gente se ha apartado de Dios? Sabe que tiene que volver, pero no puede. Moab lo abrazó. ¿Amén o no amén? Y demoraron 10 años en el lugar equivocado. ¿Tú sabes todo lo que pasa en 10 años? Esos pelos perdieron el temor a Dios. No tuvieron hijos. Algunos eruditos dicen que porque por ser ellos enfermizos no pudieron tener hijos. Y en ese lapso de tiempo, Malón y Kelión también murieron. Murieron. Pero yo necesito que usted escuche esto y se lo lleve, por favor. No es lo mismo tener a 2 hijos enfermos en Moab que tener 2 hijos enfermos en Belén. Porque en Moab se muere, pero en Belén lo sostiene una promesa dada por el cielo. Así que te conviene, por favor, no sacar a tu familia de Belén, del propósito, de la palabra profética. A su nombre sea la gloria. Ya estoy a punto de terminar, pero necesito que me desocupen esto, por favor. Por lo menos esta mesa. No. Porque este pan ahora vuelve a este lugar. Y
Y como esta mañana se los decía a la iglesia, pasar este pan de aquí, ponerlo acá, a mí me quebranta. Porque por 10 años no hubo pan en Belén. Pero si Dios dijo que Belén sería la casa del pan, tarde que temprano Belén volvería a tener pan. Así que no importa el tiempo que tú estás esperando. Si Dios dijo que daría pan, Él va a dar pan. Si Dios dijo que te iba a proveer, Él te va a proveer. El problema es que no te vayas de Belén. Porque ahora la moneda cambió. El panorama cambió. Porque ahora en la casa del pan sí había pan. Las redes sociales hablando de las noticias. Jehová visitó a Belén. Ahora hay abundancia de pan. Y Noemí estaba en Moab. Y yo me imagino a la viejita Noemí mirando el celular cuando veía a la señora Petra, la vecina, y mírala cómo le está yendo de bien. Y yo estoy aquí todavía en Moab, sin esposo, sin hijo. No tengo nada, lo perdí todo. Oyó de la bendición de Belén. Levanta tu mano, por favor. Levanta tu mano derecha, levántala bien fuerte. Usted tiene que recibir esta palabra. Noemí, estando en Moab, escuchó de la bendición de Belén. Pero yo vengo a declararle a esta iglesia que ya usted no va a estar escuchando de la bendición de otro. Ahora quien va a contar la bendición eres tú. Es tu propia boca que va a decir: Jehová me bendijo, Jehová me prosperó, Jehová me restauró. Ahora el protagonista de la bendición eres tú. Punto número 3, y con este termino. En realidad traía varios puntos, pero hasta aquí llegué en el primer servicio. A este tercer punto le he llamado determinación. Quítenme esa mesa, por favor. Noemí, ¿qué vas a hacer? Noemí, somos todos hoy. Noemí, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar llorando, deprimida, tirada? Ya, listo, te equivocaste, te la embarraste, lo que sea. ¿Te vas a quedar ahí? Si hay algo que quiero resaltar de la vida de Noemí, es que fue una mujer que se levantó y dijo: este no es mi lugar. Sí, me equivoqué, lo perdí todo, estoy avergonzada, pero yo voy a ir hacia mi casa, y mi casa se llama Belén. Alguien aquí tiene hoy que levantarse y salir del estado de ruina y de pobreza y de depresión en el que Moab te metió, e ir al lugar que Dios destinó para ti. Tú no te puedes ir sola, ¿ves? Tú estás aquí y tú le dices a tus nueras: yo me voy a mi casa. Aunque la Biblia no lo dice, Noemí ha tenido que haberles modelado con su propia vida la fe en Jehová de los ejércitos, a tal punto que estas dos mujeres dijeron: nosotras nos vamos contigo. Nosotras nos vamos contigo. Me gusta cuando yo empiezo a leer. Cuando usted lea, mire los detalles, porque dice que ellas empezaron a caminar hacia Belén. ¿Qué hicieron ellas? Empezaron a caminar. ¿Qué dice ahí? Que decida, no lleguen acá todavía, porque esto va para el otro domingo. Cuando llegan es el otro domingo. Está lejos, mamá, está lejos. Ojo a esto. Empezaron a caminar
esta primera estación empezaron a llorar las tres. Te voy a decir por qué. Porque salir de Moab significaba para Ruth, ¿y cómo se llamaba la otra? Orfa. Significaba dejar su pasado, significaba dejar su familia, significaba dejar su fe para ir a lo desconocido, a lo que solo habían escuchado de la boca de su suegra Noemí. Empezaron a caminar. Escuche, iban llorando, pero iban caminando. Noemí les dice: quédense, hijas, no tengo nada que ofrecerles. Quédense, devuélvanse a su tierra, a sus dioses. Noemí estaba tan desenfocada que por más que ellas querían, aquí estaba Noemí diciendo: no, quédense. Pero ellas determinadas decían: no, nosotras nos iremos contigo. Siguieron caminando. ¿Sabes algo? Desde el mismo momento en que usted decide levantarse, créame que no será fácil. Usted no me está escuchando. Cuando tú decides caminar hacia Belén, no será fácil. Y llegaron a una segunda estación. Nuevamente Noemí les dice: chicas, quédense, vuélvanse a casar. Ya yo estoy vieja, ya yo no puedo darles más hijos. Vuélvanse a casar. Y ellas seguían llorando y decían: no, no te vamos a dejar. Yo quiero que usted míreme, por favor. Comenzar en el Señor es difícil, pero más difícil es caerte y volverte a levantar. Noemí ha podido tener todas las excusas para no levantarse. Quiero que usted me escuche bien. Porque Noemí ha podido decir: ¿cómo yo voy a volver a esa tierra de donde salí con una familia y ahora voy a regresar sin ella? Se van a reír de mí, me van a señalar, se van a burlar de mí. Esa es la excusa de la mayoría de los que se han apartado del Señor. Y sí, tiene razón. Acuérdate cuando el hijo pródigo dice: me levantaré e iré a la casa de mi padre, porque allá hay abundancia de pan. Eso lo hablaremos otro día. Pero cuando él llega, se encuentra con la mala actitud del hermano mayor. Nunca va a faltar el hermano mayor que no se va a alegrar de verte regresar a casa, que va a decir: mira, después que carnavaleó, después que hizo lo que hizo, ahora viene aquí. Pero yo te quiero pedir un favor: no te enfoques en la mala actitud del hermano mayor. Mejor enfócate en el abrazo del Padre que te dice: bienvenido a esta casa de donde nunca has debido salir. Y mientras ellas siguen caminando, llegan a una tercera estación. Creo que es el versículo 9, Ricardito. Ahí es. Y ellas, Ruth y Orfa, alzaron otra vez su voz. Quiero que se pongan de espalda. Esto yo lo predicaba hace un tiempo. Una espalda con la otra. Así. Mirándome a mí. Tú a mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth, ¿qué hizo Ruth? Alison, ven, dale un beso a tu suegra. Escuche, escuche. Aquí hubo lágrimas de despedida. Y Orfa, ponte otra vez de espalda con ella, por favor. Agárrala de la mano tú. Orfa iba llorando hacia Moab. Ruth venía llorando hacia Belén. Voy a repetirlo. Orfa iba llorando ¿hacia dónde? Ruth venía llorando ¿hacia dónde? No es lo mismo
llorar retrocediendo que llorar avanzando. Que aunque yo esté en un mar de lágrimas, pero yo voy caminando hacia el destino, hacia el propósito. Ahí está la gran diferencia entre el uno y el otro. Estoy llorando, pero voy hacia mi destino. Sí, estoy llorando, pero voy hacia Belén, hacia el lugar de la casa de mi padre. No me da vergüenza mis lágrimas. Lloro, pero estoy de pie. Por eso yo lo ponía en mis redes sociales, que las mujeres no lloramos, sí lloramos. La gran diferencia es que ya no nos detenemos. La gran diferencia es que ya no lloramos por las mismas cosas. Y que muchas veces nos tocará llorar por dentro, pero sonreír por fuera. Y si vamos a llorar, lo haremos de rodillas, pero diciéndole al Señor: estoy pasando el peor de todos los momentos, pero no quiero salirme del propósito, porque no quiero estar en Moab. Gracias. Esta historia continuará. ¿Dónde tú estás hoy? ¿En serio estás tan cómodo en Moab? ¿Estás tan cómodo con todo lo que has perdido hasta el día de hoy? Y Moab te está arrullando. Y estás tan feliz en Moab porque ves pan. Y quiero decirle algo: que hay panes que aunque no te lo merezcas, Dios te lo entregó para demostrarte cuánto te ama. Y está como el caballero que te ama, dándote esa flor, diciéndote: te amo. Y tú estás como esa mujer que sabes que Él es, pero desprecias la flor, desprecias su muestra de amor. ¿En serio te quedarás en Moab? ¿En serio te vas a aferrar a la mala actitud del hermano mayor? ¿O te vas a levantar y le vas a decir al Señor: me equivoqué, estoy lleno de vergüenza, me van a criticar, sé que será difícil, pero quiero volver a mi Belén, quiero volver a servir, quiero volver a adorarte, quiero volver a tener intimidad contigo. Te digo que esta historia va a continuar, porque hablar de Ruth y Noemí es realmente recuperar. No es solamente recuperar lo que se ha perdido, porque cuando Dios nos devuelve, como lo dice Zacarías, yo lo restauraré el doble.